Los chefs millonarios se burlaron de la humilde lavaplatos, pero su increíble talento fue revelado. Miguel, un joven de 25 años, se encontraba entre montones de platos sucios en la cocina de uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México. Cada día, el eco de las risas burlonas de los chefs adinerados resonaba en su mente, como un eco implacable que lo recordaba que sus sueños eran solo fantasías de un lavaplatos. Mira al soñador de los trapos, solían decir, despectivos, mientras él lavaba las ollas, manos llenas de jabón, ojos llenos de anhelos. El fragor de las cocinas, el aroma a especias, todo eso le evocaba su infancia, cuando su madre lo moldeó en los secretos del arte culinario. Pero el hambre de reconocimiento lo atormentaba, y el lujo que lo rodeaba lo hundía aún más en su desesperación. Cada mañana, despertaba en su pequeño departamento, rodeado de fotografías de su abuela y su hermano menor. La imagen de su madre cocinando con amor y entrega se proyectaba en su mente, empujándolo hacia adelante. Sin embargo, su corazón estaba inundado de dudas. Son solo sueños. ¿Jamás seré algo más que un lavaplatos? Las palabras de su abuela resonaban en su cabeza, recordándole que la perseverancia podría abrir puertas. Pero, con cada mirada despectiva de sus colegas, siembra desprecio en sus miradas, su determinación se debilitaba como un sufle que pierde aire. Ese día, al escuchar la charla sobre la competencia culinaria que se celebraría en el Zócalo, un torrente de esperanza sacudió su alma. Era justo lo que había estado esperando. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, el miedo también lo hacía. Miguel sabía que su participación podría desencadenar más burlas, más sabotajes. Y, con la presión del trabajo, le costaba imaginar cómo encontrar tiempo para practicar. Sin embargo, sintió que debía arriesgarse, no podía dejar que el miedo lo venciera. Durante su jornada, se encontró con Doña Rosa, la anciana chef que había sido una leyenda en el restaurante. A pesar de su desconfianza inicial, la mujer vio su fuego interior y decidió ayudarlo. Te veo con el espíritu de un verdadero cocinero, pero el miedo te anula. Sus palabras resonaron en su mente, pero la amenaza de sus compañeros seguía allí, un constante recordatorio de que él era el de bajo rango, el que solo sabía lavar. Mientras la competencia se acercaba, sus colegas comenzaron una feroz campaña de sabotaje. Un día, le arrojaron ingredientes equivocados mientras intentaba prepararlos a escondidas. Es un juego, Miguel, el que no puedes ganar, le dijeron con sonrisas sarcásticas. Miguel, en el calor del momento, sintió que la rabia y la tristeza se entrelazaban. Una parte de él deseaba renunciar, pero la otra ardía con determinación. Perderé mi oportunidad por el miedo a sus risas. La presión era abrumadora, y la noche anterior a la competencia se sintió atrapado, entre sus deseos y la fría realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la competencia llegó, y, aunque los chefs de trajes carísimos le miraban con desdén, su espíritu era inquebrantable. El miedo se mezclaba con la adrenalina, y a cada paso que daba hacia el escenario, su mente recordaba el eco de las risas burlonas. Al acercarse a los fuegos, su corazón latía con fuerza. Estaba en juego más que un concurso, estaba en juego su identidad. Con las manos temblorosas, tomó una respiración honda, pero el fragor de las risas se intensificaba a su alrededor. Sería capaz de enfrentar el desafío. Podría demostrar que un lavaplatos también tiene un lugar en el mundo de la alta cocina. En ese instante decisivo, Miguel sabía que su historia apenas comenzaba, y la respuesta se encontraba en el fuego de su pasión por los sabores. El silencio pesado de la competencia envolvía a Miguel en una especie de trance. Todo lo que había ensayado, cada consejo de Doña Rosa, cada lágrima derramada en la noche, se concentraba en ese preciso instante. La presión de demostrar su valía lo empujaba, pero la burla resonante de sus colegas lo seguía atacando en su mente. No tienes nada que hacer aquí, susurraban. Con un decidido parpadeo, cerró los ojos, liberando el aire de sus pulmones, y centró su atención en la mesa llena de ingredientes. Recuerda lo que eres, se dijo a sí mismo. Eres más que un lavaplatos. Con un nuevo enfoque, se preparó para transformar su vulnerabilidad en un platillo que hablara por él. Se dedicó a mezclar especias con la meticulosidad de su madre, cada movimiento pensado y cada ingrediente bañado en amor.
El aroma que emergía de su trabajo era un reflejo de su historia. A medida que se sumergía en el proceso, la multitud era indiferente. Sin embargo, no podía evitar que las risas burlonas rebotaran en su mente. Cada corte preciso con el cuchillo era un acto de rebelión, cada sazón una reivindicación de su lugar en el mundo. Miguel se preguntaba si su esencia podía traspasar más allá del plato, si ese día podría comprobar que un lavaplatos es capaz de soñar y volar. Mientras se concentraba en su creación, vio desde el rabillo del ojo a sus colegas observándolo. Las miradas eran una mezcla de incredulidad y desprecio. A pesar de la fría indiferencia, tomó aliento. Las palabras de doña Rosa resonaban una vez más: la cocina es tuya, Miguel. Hazla vibrar con tu esencia. Era un reto para él mismo, una prueba de que podía moldear su propia narrativa. Finalmente, llegó el momento de presentar su plato. Con nervios en el estómago pero determinación en su corazón, se acercó a los jueces. Al ver su obra, las expresiones en los rostros de los chefs se tornaron de escepticismo a sorpresa. Una mezcla de colores vibrantes y aromas envolventes era el resultado de su trabajo. Su plato no era solo una combinación de ingredientes, era una historia, una memoria. La expectativa se palpaba en el aire. Con cada bocado que los jueces tomaban, una parte de él se transformaba. Sentía la validación fluir, la rabia y el miedo que había acumulado durante años empezaban a disolverse. Pero, justo cuando comenzaba a soñar con una posible victoria, un estruendo rompió su momento. Era su compañero de cocina, el que siempre lo menospreciaba, provocando una distracción a propósito. Vas a quedarte allí de pie, soñador. Los verdaderos chefs están trabajando. La provocación lo golpeó con fuerza. Su mundo se desdibujó por un instante, con la ira surgiendo hasta el borde de su conjunto. Sin embargo, en lugar de ceder, comenzó a preguntar: si renuncio a mis sueños, ¿a dónde iré? Su corazón palpitó con fervor. El momento no era solo sobre un plato, era sobre su vida. Los comentarios de su compañero no lo definirían. Respirando de nuevo, se recompuso. No soy solo un lavaplatos, murmuró para sí con fuerza renovada. Soy un chef en formación. Con cada bocado que cada juez tomaba, se preguntó si cualquier victoria valdría la pena si no fuera él quien lo lograra, quien luchara por su pasión. Tenía que demostrar que su lugar era en el escenario, no en la sombra. Cuando el último bocado fue degustado por los jueces, la competencia estaba lejos de terminar. Se preparaba para recibir no solo el veredicto de la competencia, sino también la reafirmación de su propia historia. Estaba a punto de descubrir si el camino del lavaplatos podría ser el de un chef aclamado. Pero en su interior, un nuevo desafío surgía. El fantasma de la duda aún rondaba, y él sabía que el verdadero obstáculo residía en su mente. Con la voz temblorosa pero decidida, escuchó las palabras inminentes del jurado. Hemos decidido, comenzaba el juez principal, y en su corazón, Miguel entendió que este era solo el principio de su viaje. ¿Sería su esfuerzo suficiente para ganar algo más que el concurso? La respuesta estaba a punto de ser revelada. Las palabras del juez resonaban en el aire, cada sílaba cayendo sobre Miguel como una losa. La tensión se hacía insoportable, cada instante arrastrándose con la pesada expectativa de lo que vendría. Sin embargo, en su interior, una chispa se encendía. Había vivido demasiado tiempo en la sombra, y ahora no era el momento de rendirse ante las inseguridades. Eres un chef en formación, recordó. Con esa afirmación como mantra, empezó a visualizar su futuro, uno donde los insultos de sus colegas serían reemplazados por aplausos. A pesar de todo, la burla se esculpía en su memoria, amenazando con reemergir cada vez que sentía un rayo de esperanza. Este conflicto interno era un compañero no deseado, pero también una fuente de motivación. Las palabras del jurado, finalmente, se desvanecieron en un eco que persistía en su mente: hemos decidido que el ganador de esta competencia es. A medida que la frase se completaba con el nombre de otro concursante, el alivio inicial se tornó en una sensación agridulce. Miguel había esperado tanto que perder era un golpe devastador. Sin embargo, en medio de la desilusión, una resolución se formaba en su interior: no podía volver a ser solo un lavaplatos. Durante los días posteriores, se entregó a su práctica diaria en la cocina. Dedicaba horas a investigar técnicas, a experimentar con sabores que evocaban su niñez, y a perfeccionar aquellos platos que le permitirían contar su historia. Cada encuentro con los ingredientes era un acto de amor y venganza, una declaración silenciosa para aquellos que lo habían subestimado. Sin embargo, no era solo para ellos, era también un testimonio para sí mismo. La cocina se convertía en su refugio, el lugar donde las críticas se desvanecían y la confianza iba construyéndose lentamente. Mientras sus habilidades avanzaban, también lo hacía su autoconfianza. Decidió no solo practicar en solitario,
sino buscar mentorías. Había chefs en la ciudad que eran recolectores de sabiduría, y Miguel comenzó a tocar sus puertas. Con cada no recibido, la motivación crecía. No podía rendirse, estaba en un camino de transformación, y cada rechazo era un escalón hacia su destino. Su mente trabajaba en un constante vaivén entre la duda y la claridad. Se preguntaba, ¿cuánta confianza era suficiente? ¿Cuál era el umbral que lo separaba del reconocimiento? Estas preguntas lo llevaban a reflexionar sobre su propia narrativa. La rabia que sentía hacia aquellos que lo ridiculizaban se convertía en el combustible que impulsaba su deseo de ser mejor. A cada paso, un nuevo desafío se presentaba, cada uno más exigente que el anterior. Pero, en lugar de asustarse, Miguel encontró un gusto por la adversidad. Era su camino a la grandeza. Semanas después, una nueva competencia apareció en el horizonte, más prestigiosa y con un prestigio que lo atemorizaba. La oportunidad de demostrar todo su aprendizaje estaba finalmente ante él. Sin embargo, también llegó la sombra de la duda, reavivando la voz burlona de sus colegas. En su mente, el ciclo se repetía, ¿y si no puedo hacerlo? No soy solo un lavaplatos. Soy un chef en formación, se recordaba, esa afirmación ahora más que un mantra, una declaración de guerra contra su antiguo yo. El día de la competencia llegó, y la adrenalina en su cuerpo se mezclaba con nerviosismo. Miguel observaba a los participantes, chefs con laureles y antecedentes imponentes, plagados de confianza. Se preguntaba si era realmente capaz de estar en la misma categoría. Mientras caminaba hacia su puesto, sintió el peso de toda su historia. Pero esta vez, en lugar de flaquear, respiró profundamente. Al final no se trataba de competir contra ellos, sino de mostrar ante sí mismo que era más que un estigma laboral, y así, con su nuevo enfoque y una determinación renovada, comenzó a trabajar, cada ingrediente una frase de su nueva narrativa. Pero justo cuando estaba listo para darle el último toque a su creación, escuchó un susurro detrás de él. Era su viejo rival, quien le decía, aún. ¿Piensas que puedes ser más que un lavaplatos? Este es un juego difícil, soñar no es suficiente. Miguel sintió que la tensión subía, pero en vez de responder, se centró en sus manos y el platillo que tenía frente a él. Sin embargo, esa provocación había encendido una nueva llama en su interior. Sabía que la competencia no solo era contra otros, sino también contra sí mismo. Lograría finalmente romper las cadenas del pasado y convertirse en el chef que siempre había soñado ser. Las respuestas estaban empezando a fluir, pero la pregunta más grande aún permanecía en el aire. ¿Sería suficiente para conquistar sus propios miedos y finalmente, ganar su lugar en esa cocina? La tensión en la cocina era casi palpable. Miguel sintió como el sudor se acumulaba en su frente, un recordatorio constante de la presión que enfrentaba. Cada sonido, cada movimiento a su alrededor, parecía amplificarse. Los cuchillos cortando ingredientes, el sutil chisporroteo de las sartenes, y el murmullo de los demás chefs creaban una sinfonía que lo empujaba hacia el abismo del autodesprecio. Su rival, con una sonrisa burlona y una confianza arrogante, encarnaba todos sus temores. Cada graciosa palabra resonaba en su mente como un canto de sirena, llamándolo a la rendición. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la ira o la desesperación, Miguel optó por canalizar esa energía. Trabajando con las manos en la masa, sentía como su historia se tejía en cada plato que preparaba. Recordó las palabras del juez y el eco del no, que resonaba en su cabeza. No soy un lavaplatos, se decía a sí mismo, cada vez más convincente. Era esta pelea interna la que forjaba su espíritu. No eran solo ingredientes los que mezclaba, eran fragmentos de su identidad. El tiempo avanzaba inexorablemente. Cada segundo que pasaba era un desafío no solo a su habilidad culinaria, sino también a su determinación. Se enfocó en su técnica, cada movimiento calculado, cada toque intencional. La cocina lo absorbía, mientras las horas transcurrían y la competencia se intensificaba, su zancada se hacía más firme y sus manos más seguras. Por primera vez, sintió que podría superar las barreras que antes lo habían limitado. Mientras su rival continuaba lanzando comentarios sarcásticos, Miguel se concentraba en el sabor primordial de su infancia, la esencia de su pasión. Sabía que su platillo tenía que contar una historia, un sabor que desaparecía en el olvido por el dolor del pasado, una mezcla de texturas y colores que hablaban de su lucha y aspiraciones. En un instante de revelación, entendió que estaba no solamente compitiendo, sino también sanando. La cocina ya no era solo una vía de escape, era un camino de redención. Con cada crema que batía y cada especia que agregaba, se reafirmaba en su convicción de que pertenecía a este mundo. La sensación de pertenencia se expandía en su pecho, y las inseguridades se fueron desvaneciendo, reemplazadas por una creciente autosuficiencia. Soy más que un título. Soy un creador,
pensó. La cocina se convertía en el lugar donde su pasado y futuro se entrelazaban, y en este conflicto, descubrió el verdadero poder de la autoaceptación. Finalmente, el momento culminante llegó. Con su platillo terminado y una presentación impecable, sintió que el corazón le latía con fuerza. Avanzó hacia los jueces, cada paso resonando de manera firme. En ese instante, se encontró enfrentando no solo a ellos, sino a sus propios temores. Cada mirada de desaprobación se convertía en una parte de su historia que estaba listo para contar. Su voz interna se tornó firme y decidida. No me importa lo que piensen, este es mi momento, pero la reacción del jurado fue inesperada. Mientras degustaban su creación, un silencio los envolvió. Miguel sintió como cada fragmento de su ser se tensaba. Había logrado realmente lo que siempre soñó. Estaba a punto de desenmascarar su verdadero talento o se hundiría de nuevo en las sombras. La tensión era insoportable y Miguel no podía evitarlo. Se enfrentaba a un abismo emocional. Todo estaba en juego, y la respuesta de los jueces podría marcar el inicio de su nueva vida o ser el epílogo de su lucha. ¿Podría su vulnerabilidad transformarse en su mayor fortaleza? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el hilo de la competición estaba en un delicado equilibrio. Finalmente podría ser reconocido y demostrar que no era solo un antiguo lavaplatos, sino un chef con un futuro resplandeciente. La sala se llenó de murmullos, pero el eco del silencio que había antecedido al juicio era lo que resonaba en la mente de Miguel. Las miradas de los jueces estaban fijas en él, y su propio pulso no mostraba signos de calma. La respuesta de la crítica podía ser la clave para su redención o un profundo abismo del que sería difícil escapar. Sintió la presión de una historia sin terminar, de un viaje que apenas comenzaba. El juez principal, con una expresión marcada, finalmente rompió el silencio. Este plato, comenzó, y el tiempo pareció detenerse. Es un testimonio de esfuerzo, de pasión y de verdad. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Había esperado este momento durante años, pero la incertidumbre seguía atormentándolo. El jurado comenzó a ofrecer comentarios, demasiado definidos para ignorar, pero Miguel se vio envuelto en un torbellino de emociones. La crítica era dura, sí, pero en ella también había un rayo de luz. Se referían a su trabajo como algo de valor, algo que trascendía lo común. Sin embargo, junto con la alabanza había sugerencias de mejora, ajustes que no podrían permitirse por él si quería permanecer en esta carrera. Se dio cuenta de que no solo podía temer a la crítica, debía impulsarse a ella. La afirmación de sus habilidades estaba hilvanando en su mente, y mientras pensaba en contestar, recordó las noches que había pasado estoicamente en la cocina de su madre, practicando hasta que sus manos dolían. Había un mundo exterior al que siempre había deseado pertenecer, pero eso requeriría más que simplemente esforzarse. Tenía que comenzar a desafiarse, a empujar sus propias fronteras. Al salir de la sala, la emoción se transformó en un compromiso ferviente. Sabía que el camino hacia adelante no iba a ser fácil, la competencia iba a intensificarse, y otros rivales ya estaban tratando de marcar su territorio. Miguel tomó un profundo respiro mientras su mente se llenaba de ideas. Tendría que dominar nuevas técnicas, experimentar con ingredientes que no había considerado antes. Se prometió que no dejaría que el miedo a perder lo paralizara. Pasaron días de intensas prácticas, donde no solo fortalecía sus habilidades culinarias, sino también su autocapacidad para innovar. Cada platillo que creaba era un nuevo reto, una oportunidad para descubrir su esencia. Decidió a tomar riesgos, comenzó a combinar sabores que nunca antes habría considerado. Una emulsión de frutas exóticas con especias de su tierra natal se convirtió en el centro de una nueva propuesta que lo emocionaba. Sin embargo, también enfrentaba un dilema interno. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad mientras intentaba escalar al éxito? La presión de las expectativas y el deseo de validación podían transformarse en una carga. Miguel sabía que su voz debía resonar en cada platillo, y no quería perderse a sí mismo en el camino. Mientras evocaba los recuerdos de su infancia, le llegó una revelación repentina. Esta lucha no era solo una búsqueda de aceptación externa, era un viaje hacia su interior, un proceso de descubrimiento que lo conectaba con su propia humanidad. Decidió que cada plato que presentara reflejaría no solo su habilidad, sino también su historia, la historia de la lucha que lo había llevado hasta aquí. Con el tiempo en su contra, se preparó para la siguiente fase del concurso. Las luces brillantes del plató lo esperaban, pero su mente estaba más centrada que nunca en lo que quería comunicar. Estaba listo para enfrentarse a la siguiente etapa, pero su corazón latía concienzudamente. Un nuevo rival en el camino, un antiguo conocido que también había sido un obstáculo en su vida. Ahora, no solo se trataba de demostrar que no era solamente un lavaplatos, sino demostrar que su viaje le había dado un poder que nunca imaginó. Enfrentarse a su rival se sentía como un punto de inflexión. Miguel respiró hondo, decidió a dejar su marca. El arte culinario podría convertirse en un camino hacia la autoaceptación total.
La respuesta que estaba a punto de encontrar podría definir su futuro por completo. Miguel se encontraba en los vestíbulos del plató, con el sonido de los concursantes alrededor resonando en su mente como un eco incesante. La atmósfera estaba llena de confianza, de risas y de burla hacia su procedencia. La seguridad de otros chefs, muchos de los cuales venían de contextos privilegiados, le resultaba palpable. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación se encendía cada vez más. Aunque su situación era desventajosa, no podía permitir que esas carcajadas lo diluyeran. Mientras los demás se preparaban para presentar sus platillos, Miguel se concentró en su próximo paso. Sabía que debía ser audaz. ¿Cómo podía demostrar que una historia de humildad no es sinónimo de mediocridad? A medida que pasaban los minutos, su cabeza se llenaba de imágenes: la cocina de su infancia, los ingredientes frescos, los aromas que se entrelazaban, los momentos de éxito compartidos con su madre. Su legado era su motor, y debía honrarlo. Al entrar en la cocina con el delantal bien ajustado, Miguel notó cómo las miradas se volvían hacia él. Los cuchillos resonaban sobre las tablas de cortar, y el sonido del fuego encendido actuaba como un marcador del tiempo que se consumía. El desafío era real y estaba a punto de comenzar. Se proponía no solo presentar un platillo, sino una narrativa, un testimonio de su vida. Comenzó a trabajar con la técnica de emulsión, un proceso que había estado perfeccionando durante semanas. Cada paso era una danza, cada ingrediente, una parte de su historia. La presión sobre sus hombros era intensa, pero sabía que quería salir de su zona de confort. Para poder impactar, tuvo que hacer algo que ningún otro chef pensaría en hacer en ese momento. Decidió integrar un giro inesperado. Usaría la salsa de chiles ahumados, infundida con un toque dulce que evocaría la calidez de su hogar y recordaría a todos que la sofisticación no excluye la autenticidad. Los minutos se convirtieron en horas mientras luchaba contra su enfoque. La elección de su enfoque, el equilibrio entre lo tradicional y la innovación, revelaba más que sus habilidades técnicas, profundizaba en su esencia. Fue entonces cuando, en un instante de crisis, recordó la mirada triste de su madre cuando le decía que debía aspirar a más. La presión se tornaba en claridad y en fuerza. La alarma sonó indicando que el tiempo estaba por finalizar. Miguel rápidamente coló los componentes y emplató el plato con una mezcla de ansiedad y esperanza. Aún así, sentía que había embebido su elaboración con algo más profundo: su identidad, su lucha, su voz. Era más que solo una presentación, era su historia expuesta en el plato. El triunfo se sintió cercano, envolviendo a Miguel como un manto que lo mantenía templado ante el tumulto externo. Sin embargo, su rival, un chef audaz que había burlado su trayectoria con sarcasmo, se acercó con la mirada de la burla en sus ojos. «¿Crees que con tu cuento de hadas vas a ganar esto?», murmuró, desestimando su esfuerzo. Pero en vez de arrugarse por la burla, Miguel levantó la mirada, desafiando a su rival. Había llegado hasta aquí, no para ser un mero espectador en su propia historia, sino para asumir el rol principal. Con el tiempo limitado para presentar su platillo, se sintió fortalecido por su compromiso de ser fiel a sí mismo. Mientras las luces del plató se enfocaban nuevamente en él, Miguel supo que la próxima vez que se mirara en el espejo, vería a alguien que había dejado su huella. Se aproximaba la hora de la verdad, pero su mente estaba en sintonía. Sin embargo, no era solo la competencia la que se avecinaba, era el momento de la revelación, donde podría desatar no solo su pasión, sino también una faceta oculta de sí mismo que lo había estado acompañando silenciosamente en este viaje. ¿Qué secretos se desvelarían en su próxima presentación ante el jurado? Su integridad, su autenticidad, todo estaba a punto de ser puesto a prueba. El aire en el plató se tornó denso mientras Miguel avanzaba hacia la mesa del jurado, su plato en las manos. Podía sentir las miradas críticas, el escepticismo que emanaban sus rivales, especialmente de aquel que se había burlado de él. La presión era palpable, pero esa misma presión también se convertía en un carburante para su determinación. No solo luchaba por un lugar en la competencia, luchaba por demostrar que su historia tenía tanto valor como cualquier relato de opulencia. Al poner su plato frente al jurado, sintió que, más allá de la gastronomía, había algo más que deseaba comunicar. Cada ingrediente evocaba un recuerdo, cada detalle en la presentación era un guiño a su pasado. Su salsa de chiles ahumados, con ese toque dulce, no solo era un desafío técnico, sino también una declaración profunda sobre su identidad. Los chefs del jurado comenzaron a degustar su creación, sus rostros impasibles revelando poco. Sin embargo, al probar el primer bocado, una chispa de curiosidad surgió en sus ojos. Miguel observó con atención cómo comentaban entre ellos, y por un instante, un pequeño destello de esperanza brotó en su interior. Y si su plato no solo se destacaba en la competencia, sino que también resonaba con ellos, el veredicto llegó con la misma frialdad con la que se habían autoafirmado. La crítica del jurado era dura,
pero también era festiva. Has mostrado audacia, Miguel, comentó la chef principal. Sin embargo, creí que las emociones, a veces, pueden enmascarar la técnica. Perfección y corazón no siempre coinciden. Esa observación caló hondo. Recordó cuántas veces había sentido que debía elegir entre el sentido y el sentimiento. Debía sacrificar una de sus pasiones por la técnica. Esa percepción distorsionada sobre el éxito lo hizo cuestionar su enfoque. En la cocina, la perfección podía ser un soldado fiel, pero su identidad, su autenticidad, era la reina del campo. A medida que el jurado pasaba a la siguiente presentación, Miguel se retiró un momento a la penumbra de la cocina. Se apoyó contra la fría pared, dejando escapar un suspiro profundo. Reflexionó sobre las palabras del jurado. Tal vez había hecho un esfuerzo significativo, pero en su inquietud sintió que no había alcanzado el objetivo de su verdadera narrativa. La ambigüedad sobre su talento le generaba frustración. ¿Acaso eso era lo único que podría ofrecer? Una versión diluida de su historia, decidió que no podía quedarse en esa incertidumbre. Miguel sabía que su próxima tarea necesitaba hacer un viaje hacia lo desconocido. Oía la risa de otros chefs, pero a pesar del ruido, se sintió encaminado hacia una misión personal. Tenía que revelar la verdadera esencia de su travesía, esa que podría resonar con el jurado y con todas aquellas voces que alguna vez lo habían menospreciado. Con renovada determinación, se levantó. Quería presentar un platillo que no solo hablara de su habilidad culinaria, sino que emanara cada una de sus experiencias, los sacrificios y la valentía de seguir su pasión. Era un desafío que elevaría su cocina a un nivel completamente nuevo. Mientras se preparaba, las ideas comenzaron a fluir en su mente, los sabores, los recuerdos y la técnica fusionándose. Comprendió que no solo sería un plato lo que presentaría, sino una historia cruda y sincera. Empezó a montar un esquema que combinaría lo mejor de su pasado con su crecimiento como chef. Estaba listo para retar no solo su propio concepto de lo que es estar, sino también las nociones preconcebidas de otros. La competencia no era solo un escenario, era un campo de batalla donde cada cuchillo, cada ingrediente, se convirtieron en armas de cambio, pero mientras diseñaba su creación, la sombra de su rival burlesco no desaparecía de su mente. La duda volvió a deslizarse, preguntando si podría mantener esta nueva claridad en un entorno donde las apariencias eran a menudo más valoradas que la autenticidad. El rumoreo de la última oportunidad se cernía. Miguel tenía que decidir, ¿seguiría el camino fácil de la aceptación y la imitación, o se atrevería a experimentar lo que realmente significaba ser él mismo? La hora de la verdad se acercaba y, con ello, la respuesta a la pregunta que había anidado en su corazón. ¿Podría Miguel encontrar su auténtica voz en medio del ruido y la competencia que lo rodeaba? Miguel respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma tentador de especias y el fuego de la cocina. La música estruendosa de sus rivales reía a sus espaldas, desafiando su decisión de ser auténtico. Sin embargo, esa risa ya no resonaba como un eco de inseguridad, ahora era un llamado a la acción. La transformación interna que comenzó al salir del escenario del jurado lo había llevado a un punto de inflexión. Mientras sus manos comenzaron a moverse con confianza sobre la mesa, la claridad de su visión culinaria fue tomando forma. Se percató de que esta vez no solo quería presentar un plato, sino crear una experiencia que resonara en cada paladar. Su mente saltaba de recuerdo en recuerdo, desde las visitas a la cocina de su abuela hasta las noches en las cuales sus amigos compartían risas alrededor de una mesa repleta de comida. Ese vínculo entre la comida y la comunidad le brindó el impulso que necesitaba. Y eso era lo que llevaría a su próximo platillo, no solo ingredientes, sino la recopilación de sus vivencias. Comenzó a trabajar con los ingredientes de forma diferente, su aproximación más visceral. La carne que elegiría, por ejemplo, tiene que contar una historia, cada corte debería reflejar una parte de su vida, un capítulo de lucha y esperanza. En lugar de seguir la receta que consideraba convencional, Miguel buscó la manera de incorporar elementos olvidados de su infancia. Una mezcla de hierbas que le enseñó su madre se convertiría en el acompañamiento perfecto. Esa salsa que había temido usar, temiendo que no fuera lo suficiente, ahora era su aliada, una aliada que traía consigo todo su pasado. Mientras su platillo comenzaba a tomar forma, también lo hizo su determinación. Cada cortada de su cuchillo resonaba con la fuerza de su historia. La salsa burbujeante que chisporroteaba en la sartén era el reflejo del coraje que había acumulado en cada desafío. Miguel se sentía más preparado para enfrentarse a sus oponentes, no desde la necesidad de ser validado, sino desde el terreno firme de su autenticidad. Sin embargo, la sombra de su rival seguía acechando, repleta de burlas y críticas. No quería ser el chef complaciente que siempre añadía un toque convencional a su trabajo para ganar aplauso. Se dio cuenta de que, si la competencia significaba rendirse a las expectativas ajenas, entonces no quería ganar.
Este pensamiento se selló en su mente como un mantra, un recordatorio de que la lucha sería más que una victoria en un concurso, era una batalla por su esencia. Mientras se preocupaba con los últimos toques, sintió una abrumadora mezcla de dudas y confianza. Por fin, la hora del jurado se aproximaba nuevamente, y con ella la oportunidad de demostrar no solo su habilidad, sino quién era en realidad. Colocó su plato sobre la mesa con una firmeza renovada, sintiendo en su interior que, independientemente del resultado, ya había encontrado su voz. Cuando la chef principal tomó el primer bocado, la tensión era casi insostenible. Miguel observó su reacción, midiendo cada expresión en su rostro. En ese fulgor de silencio, Miguel pudo ver algo que antes le había sido ajeno, el poder de su historia transformada en arte. Las expectativas de otros dejaron de ser cadenas, se convirtieron en escalones que lo elevaban. Tenía la oportunidad de abrir nuevos espacios tanto en su vida como en la cocina, pero cuando el juicio llegó, quedó en suspenso una pregunta que había sido olvidada entre el caos. ¿Realmente podrían apreciar su autenticidad, o se verían atrapados, una vez más, en los estereotipos de la cocina? El momento se tornó crucial en su proceso, y él lo sabía. La sala, que parecía vibrar con el eco de su historia, aguardaba una respuesta, y así, en ese instante decisivo, sus ojos se encontraron con los de su rival. La sonrisa burlona de aquel competidor ahora se sentía como un reto. Enfrentando a un adversario que parecía tenerlo todo controlado y por delante, la pregunta se hizo aún más desafiante: ¿podría Miguel demostrar que la auténtica pasión puede superar la opulencia superficial? La respuesta había comenzado a formarse dentro de él, pero el camino hacia su liberación ya prometía una batalla aún más intensa. El murmullo de la sala se disipó cuando el jurado hizo su veredicto. La chef principal, con su mirada perspicaz, comenzó a compartir sus impresiones. La voz de Miguel resonaba en su mente, y el eco de su autenticidad lo llenaba de un coraje renovado. Pero ahora, más que nunca, deseaba escuchar algo diferente a lo que más a menudo había perdido, la confirmación de que su historia había encontrado un lugar en la mesa. Las palabras del jurado fueron cautelosas, sopesadas. Aunque reconoció la creatividad de su plato, también resaltó la necesidad de una técnica más depurada. Oír eso le dio un golpe en el estómago. Su determinación era poderosa, pero la sombra de la autocrítica comenzaba a deslizarse en sus pensamientos. ¿Estaba su deseo de ser fiel a sí mismo un obstáculo para lograr el reconocimiento que anhelaba? Mientras el resto de sus competidores se alzaban ovacionados, Miguel se retiró a un rincón de la cocina, intentando procesar aquella mezcla de reconocimiento parcial y duda aplastante. Cada cuchillo y cada sartén parecía reírse de él, recordándole que había mucho que aprender. Sin embargo, en vez de permitir que esa sensación de fracaso lo aplastara, dejó que lo empujara hacia adelante. Sabía que el camino del chef verdadero no era lineal, y que debía enfrentarse a sus miedos y debilidades. Esa noche, mientras el cansancio se asentaba sobre sus hombros, comprendió que tenía que buscar más allá de la competencia. La cocción de los recuerdos y las experiencias no bastaba, debía dominar también la técnica que podía acompañarlos. Así que dedicó las siguientes semanas a formarse en los fogones del restaurante de un antiguo chef que había tenido renombre. Ese cocinero cruel y sabio no le daría facilidades, lo que lo conectaba a una parte más profunda de su viaje propio. La cocina del chef era un campo de batalla. Cada día era un desafío que probaba sus límites, obligándolo a enfrentar las técnicas que le eran ajenas. Cada corte, cada emulsión, cada plating se transformaba en una lucha contra sí mismo. Miguel se encontraba con su rival en cada movimiento, no aquel que reía a sus espaldas, sino el que emergía de sus propias inseguridades. La disciplina adquirida la llevó a aplicar más control en su ejecución, incluso mientras mantenía la esencia de su historia. Gradualmente, su cuerpo y mente comenzaron a armonizar. Miguel se dio cuenta de que la técnica no era una traición a su autenticidad, sino una extensión de ella. Aprendió que al dominar las reglas, podía jugar con ellas, como un violinista que conoce su instrumento a la perfección y, aún así, se atreve a improvisar. Esa reflexión le permitió dar un paso hacia una nueva conclusión: si quería que su identidad brillara, necesitaba ser fuerte, no solo en su historia, sino también en su ejecución. Al enfrentar su próxima competencia, Miguel no solo llevaría su receta, sino un nuevo arsenal de habilidades. Una lista de sabores y texturas se había alineado en su mente, dispuesta a contar su relato con la precisión que nunca había tenido. La batalla no sería solo con sus oponentes, sino consigo mismo, con la voz que se le había susurrado que nunca sería suficiente. Durante los días previos al evento, se sintió más ligero que nunca, como si toda la lucha lo hubiera preparado para este instante. Y, al final, se encontró ante su rival una vez más, sintiendo que cada sonrisa burlona se desvanecía en el aire. Esta vez,
El enfrentamiento era con sus propias limitaciones y con la posibilidad de transformar su vulnerabilidad en una fortaleza, pero justo cuando la competencia comenzaba, una inesperada revelación sacudió su interior: su rival había estado observando sus avances. La tensión creció, al igual que su autoconfianza, y la pregunta lo invadió. ¿Era esta la oportunidad que había estado esperando o solo otra chance de fallar? La respuesta comenzaba a formarse, pero como siempre, el camino tenía más sorpresas que destinos. La jornada de la competencia había llegado. Miguel respiraba hondo, sintiendo la electricidad en el aire, un término que resonaba con cada latido de su corazón. La cocina, que solía ser un campo de batalla emocional, ahora se sentía como su hogar pletórico de posibilidades. En lugar de simplemente querer demostrar su valía, deseaba narrar su viaje entre aromas y sabores. Su historia era, después de todo, más que solo una receta. Los chefs rivales, muchos de los cuales habían menospreciado su viaje, se movían con confianza en sus estaciones, pero Miguel ya no permitía que las risas burlonas lo afectaran como antes. Había pasado por un proceso de transformación personal, su enfoque había migrado de la necesidad de aprobación a la autenticidad de su ser, y así comenzó. Con el primer corte, su mente se centró en la fusión de ingredientes y técnicas. Recordó sus lecciones con ese chef de renombre y la disciplina que inculcó. Miguel utilizaba la técnica del emplatado, sintiendo que cada movimiento contaba una parte de su historia: el amor de su madre, la lucha contra la burla, y el camino arduo hacia la autoaceptación. Al finalizar el platillo, una mezcla de sabores que representaban su pasado y su presente, Miguel sintió como si su espíritu estuviera unido a la creación. Miró el plato con orgullo. No era solo un simple plato, era una representación tangible de su viaje, un testimonio de su resistencia y creatividad. Cada toque era un reflejo de su historia, un platillo que transpira la esencia de un joven que solía ser un lavaplatos, pero que se había convertido en un chef en formación, listo para reclamar su lugar. Cuando entregó su obra maestra al jurado, el aire estaba cargado de expectativa. Había aprendido a sopesar las críticas, y esta vez estaba preparado para recibir opiniones con un corazón abierto. Mientras los jueces probaban su creación, observó sus expresiones, él silenció lo más que 1000 palabras. Las miradas comenzaron a cambiar mostrando interés. Al finalizar, la chef principal sonrió y dijo: este plato no solo me habla, cuenta la vida de su creador. Sus palabras resonaron con Miguel mientras su expresión se iluminaba. El jurado comenzó a ofrecer comentarios positivos. No solo elogiaron su técnica, sino que hicieron mención de cómo había alcanzado una autenticidad que poco logra. Miguel sintió el abrazo de la validación, ya no era el lavaplatos que se había encasillado, ahora era un chef con una historia que valía la pena contar. Con cada elogio, sus inseguridades se esfumaban, un testimonio de que sus esfuerzos habían dado frutos. Finalmente, al anunciar el veredicto, el jurado declaró a Miguel el ganador. La sala estalló en aplausos y vítores. Él sentía que el momento era mágico, una culminación de sus años de lucha. Más allá del reconocimiento tangible, había en él un profundo sentido de logro personal y de triunfo emocional. De pie en el escenario, reconociendo a sus colegas y a aquellos que alguna vez se burlaron de él, sintió un cambio genuino. Había conquistado sus propios miedos y había encontrado su voz, un canto de orgullo que resonaría más allá de la cocina. Con la mirada firme y una sonrisa de satisfacción, prometió seguir creciendo, no solo como chef, sino como la persona que siempre había soñado ser. Este era el principio, no el final. Miguel había dado vida no solo a un plato, sino a su destino. Así, con un sentimiento de resolución y propósito renovado, se despidió temporalmente de la competencia, pero no de su historia, porque esta, aunque se había transformado, nunca dejaría de ser parte esencial de él. Cada tarea no solo se convertiría en un reto culinario, sino en una celebración de la superación personal. Miguel había llegado a entender que su verdadero éxito provenía de la autenticidad y de abrazar cada parte de su viaje. La cocina había sido su campo de batalla, su refugio y, sobre todo, su camino hacia la realización personal. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta travesía de superación personal. No se lo pierdan.